La idea de este ridículo experimento de inversión de roles surgió después de que mi esposa, Sofía, se pasara un fin de semana entero viendo compulsivamente un podcast feminista. Irrumpió en el garaje, donde yo, Javier, estaba arreglando nuestro cortacésped, una tarea que llevaba semanas insistiéndome en que hiciera, y anunció: necesitamos recalibrar la dinámica de nuestra relación. Levanté la vista del carburador desmontado, con las manos cubiertas de grasa después de 3 horas de trabajo. ¿De qué estás hablando? He estado pensando en lo injusta que es nuestra división del trabajo, declaró, de pie, con su impecable atuendo de yoga, mientras yo estaba cubierto de aceite y sudor. Propongo que intercambiemos los roles por completo durante 7 días. Yo haré todo lo que tú haces y tú harás todo lo que yo hago. La ironía no se me escapó. Allí estaba yo, pasando mi sábado arreglando algo que beneficiaba a toda nuestra casa, mientras ella se había estado relajando e iluminando gracias a desconocidos en Internet. ¿Todo lo que yo hago? Pregunté, limpiándome las manos en un trapo. ¿Te refieres a mi semana laboral de 60 horas dirigiendo una cuadrilla de construcción, el trabajo del jardín, las reparaciones de la casa, el mantenimiento del coche, el pago de servicios, la planificación de la Afore? Ella puso los ojos en blanco. Lo haces sonar tan dramático. Sí, todo eso. Y tú te encargarás de mis responsabilidades: cocinar, algo de limpieza, organizar nuestro calendario social. Casi me eché a reír. Durante años, había estado soportando la carga financiera, trabajando horas extra para proporcionar el estilo de vida que ella disfrutaba, mientras seguía encargándome de la mayoría de las tareas domésticas físicamente exigentes. Mientras tanto, ella trabajaba a tiempo parcial en una boutique en San Pedro, gastaba generosamente y consideraba que cargar el lavavajillas era un gran logro. En lugar de discutir, una estrategia diferente se formó en mi mente. ¿Sabes qué? Hagámoslo. 7 días completos de inversión de roles, a partir de mañana. Sin quejas, sin echarse atrás. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa ante mi rápido acuerdo. Claramente esperaba resistencia. ¿De verdad? ¿Estás de acuerdo así como si nada? Absolutamente, respondí con firmeza. Pero hay una condición: nos comprometemos a los 7 días completos, pase lo que pase. Necesitamos experimentar de verdad las responsabilidades del otro para que esto sea significativo. Ella aceptó con entusiasmo, completamente inconsciente de a lo que se estaba apuntando. Esa noche, preparé todo lo que necesitaría para entrar en mi mundo: mi horario de trabajo, la información de contacto de mi capataz, Ricardo, los plazos de los próximos proyectos y los problemas de mantenimiento de la casa que debían abordarse. Durante la cena, le describí mi rutina diaria, incluyendo el despertador a las 5 a.m. para revisar los planos del proyecto antes de llegar a la obra a las 6:30. Le expliqué el pago del predial que vencía esa semana y la negociación programada con un proveedor difícil. Su confianza comenzó a flaquear visiblemente mientras detallaba la semana que le esperaba. La petulante seguridad de antes fue reemplazada por miradas nerviosas al calendario que había preparado. No te preocupes, le aseguré con una sonrisa cómplice. Estoy seguro de que lo manejarás tan fácilmente como yo lo hago todos los días. Esa noche, mientras poníamos nuestras alarmas, la suya para las 5 a.m., la mía para las lujosas 7 a.m., que ella solía disfrutar, sentí una extraña sensación de anticipación. Durante años, mis contribuciones se habían dado por sentadas, mi trabajo minimizado como lo que hacen los maridos. Ahora, recibiría una educación de primera mano sobre lo que realmente requería mantener nuestras vidas en funcionamiento. Cuando apagamos las luces, murmuró algo sobre estar emocionada por demostrar su punto sobre los roles de género. Simplemente sonreí en la oscuridad. Este experimento no iba a demostrar lo que ella pensaba. De hecho, contaba con que revelara exactamente lo contrario. La alarma sonaría en menos de 6 horas. El primer día de su iluminación estaba a punto de comenzar, y tenía la sensación de que para el segundo día, sus héroes del podcast feminista ya no le parecerían tan perspicaces. A veces, la mejor manera de enseñar una lección no es a través de la discusión, sino de la experiencia, y ella estaba a punto de recibir 7 días de una educación que nunca esperó. El primer día de nuestro experimento comenzó con el duro sonido de la alarma a las 5 a.m.
Abrí los ojos, ya completamente despierto por años de madrugar, y observé cómo buscaba a tientas su teléfono para silenciarlo, gimiendo contra la almohada. «A levantarse», dije, estirándome tranquilamente. Gran día por delante para la nueva jefa de obra. Murmuró algo ininteligible y se tambaleó hasta el baño. 20 minutos después, salió con un aspecto completamente inadecuado para una obra, vaqueros de diseño y una blusa que probablemente costaba más que mis botas de trabajo. «Quizá quieras reconsiderar tu atuendo», sugerí, todavía tumbado en la cama. El colado de concreto programado para hoy no es exactamente compatible con la moda. Después de otros 15 minutos de cambios de vestuario y pánico creciente, finalmente se fue, vistiendo algo de mi vieja ropa de trabajo, luciendo completamente fuera de lugar. Dormité durante otra hora, saboreando el inusual silencio matutino antes de levantarme casualmente a su hora habitual. Me preparé un desayuno en condiciones, algo para lo que rara vez tenía tiempo, y luego inspeccioné la casa. Según nuestro acuerdo, hoy me encargaría de sus responsabilidades. Empecé con los platos de la noche anterior, luego puse una lavadora y dediqué 30 minutos a limpiar la cocina y el salón. A las 9:30 am, había completado lo que ella normalmente consideraría un día completo de trabajo, con horas de sobra. Decidí ocuparme de algunas tareas domésticas que ella había estado posponiendo durante meses, organizar la despensa, arreglar la puerta del closet que chirriaba y cambiar los focos fundidos del pasillo. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Era mi capataz, Ricardo. «Oye, Inge, ¿tu esposa va en serio con esto del intercambio de roles? Lleva sentada en tu camioneta la última hora haciendo llamadas después de intentar explicarle la inspección de la cimentación al inspector de desarrollo urbano». Reprimí una carcajada. «Dile que te ponga a cargo de la inspección y que ella solo observe». Poco después, me llamó, con la voz tensa por el estrés. «Esta gente no escucha nada de lo que digo». El inspector hizo preguntas técnicas que no supe responder, y tu cuadrilla no para de consultarse entre ellos en lugar de seguir mis instrucciones. «Bienvenida a mi lunes», repliqué con calma. «¿Recuerdas cuando dijiste que cualquiera podría hacer lo que yo hago con una formación mínima? Quizás deberías reconsiderar esa postura». «Esto no es justo», espetó. «Llevas años haciendo este trabajo. Y ayer afirmaste que no era particularmente difícil ni valioso», interrumpí. «¿Llamas para abandonar nuestro experimento en el primer día?» Hubo una pausa. Su orgullo no le permitiría ceder tan rápido. No respondió finalmente. «Hice un compromiso». «Bien». «La entrega de concreto es a las 2 p.m. Asegúrate de que la cimbra esté bien apuntalada antes de que cuelen». Colgué y centré mi atención en preparar una cena elaborada, mucho más compleja que cualquier cosa que ella soliera hacer. Incluso tuve tiempo de preparar un mole negro oaxaqueño, algo que siempre había afirmado que le quitaba demasiado tiempo. A las 7 p.m, oí su coche en la entrada. Entró arrastrando los pies, con un aspecto completamente derrotado, la ropa manchada de concreto, el pelo despeinado y una expresión de agotamiento que reconocí demasiado bien. Era la mirada que yo llevaba la mayoría de las noches, aunque ella rara vez se daba cuenta. «La cena está lista», anuncié alegremente desde la cocina. «He preparado mole negro oaxaqueño con arroz y tortillas recién hechas». Ella miró fijamente la cocina impecable, luego a mí, y después a la comida servida en nuestra mesa de comedor, normalmente desordenada. «¿Cómo tuviste tiempo para todo esto?», preguntó, con la voz apenas un susurro. «Oh, terminé tus tareas diarias a media mañana», repliqué casualmente, así que tuve mucho tiempo para limpiar la casa a fondo, arreglar algunas cosas, organizar nuestros papeles para el SAT y aún así hacer la cena desde cero. «¿Qué tal tu día?». En lugar de responder, se desplomó en una silla y cogió la botella de vino. Después de un largo trago directamente de la botella, finalmente habló. «Uno de tus clientes amenazó con cancelar su contrato porque no pude responder a preguntas básicas sobre el cronograma del proyecto. Ricardo tuvo que intervenir y salvar el acuerdo. Luego, tuve que aprobar la nómina sin tener ni idea de quién había trabajado qué horas. La gente del concreto prácticamente me ignoró, y un proveedor llamó por un pedido del que no sabía nada.
Asentí con simpatía mientras le servía un plato. Suena como un lunes típico para mí, excepto que yo suelo llegar a casa y encontrar un sándwich y quejas sobre cómo no tuviste tiempo de limpiar. Miró a su alrededor, a la casa impecable, la comida gourmet, y luego a su ropa sucia. Algo cambió en su expresión, la primera grieta en su certeza. Mañana será mejor, le aseguré, aunque ambos sabíamos que no lo sería. De hecho, había programado deliberadamente uno de mis días más desafiantes para su segundo intento. El primer día había sido un baño de realidad. El segundo día sería el punto de quiebre, y yo apenas estaba empezando. El segundo día comenzó de manera muy similar al primero, con su alarma sonando a las 5 a.m. Y ella aún más reacia a levantarse que antes. El dolor muscular del trabajo físico del día anterior se había instalado en sus músculos durante la noche. Observé cómo hacía una mueca de dolor al levantarse de la cama, con movimientos rígidos y dificultosos. Hay ibuprofeno en mi cajón, ofrecí, sin crueldad. Lo necesitarás. Hoy es la inspección de la cimentación. Se tragó las pastillas en seco, con una sombría determinación que reemplazaba la ingenuidad de ayer mientras se vestía con ropa de trabajo más apropiada. Esta vez, noté que consultaba su teléfono con creciente alarma. ¿Todo bien?, pregunté, sabiendo perfectamente lo que estaba viendo. ¿Por qué hay 27 correos electrónicos nuevos de clientes y proveedores desde medianoche? Su voz se quebró ligeramente. ¿Y por qué alguien llamado Héctor llama a las 5:15 a.m? Ah, ese debe ser mi contratista de excavación. Empieza temprano. Deberías devolverle la llamada. Probablemente tenga problemas con el permiso para la excavación de hoy. El color desapareció de su rostro mientras marcaba el número y salía al pasillo. Podía oírla esforzarse por sonar autoritaria sin tener ni idea de lo que Héctor le estaba diciendo. Después de una conversación de 5 minutos que pareció envejecerla otros 5 años, regresó al dormitorio. ¿Hay algún problema con un permiso de excavadora y algo sobre los requisitos de apuntalamiento? No paraba de pedirme que tomara decisiones que no sé cómo tomar. ¿Le dijiste que procediera con el plan secundario que discutimos la semana pasada?, pregunté inocentemente. ¿Qué plan secundario?, casi gritó, pasándose las manos por el pelo. Nadie me habló de ningún plan secundario. Está en mis notas del proyecto, en la carpeta que te di antes de que empezara el experimento. Sus ojos se abrieron de par en par con pánico. Había más de 100 páginas en esa carpeta. Sí, asentí. Son los proyectos de esta semana. Leo y memorizo esos detalles cada fin de semana para estar preparado exactamente para estas situaciones. Me miró con nuevos ojos, no solo de frustración, sino con la creciente comprensión de que mi trabajo no consistía solo en aparecer y dar órdenes, era una preparación constante, anticipación y un conocimiento que no se podía fingir ni improvisar. Después de que se fuera, saliendo apresuradamente sin desayunar para resolver la crisis de Héctor, me tomé mi tiempo una vez más para empezar con sus responsabilidades. A las 10 a.m. había limpiado toda la casa, preparado una cochinita pibil en la olla de cocción lenta para la cena e incluso reorganizado el closet de blancos del que llevaba meses quejándose. Con mucho tiempo de sobra, decidí abordar algunos proyectos que ella había dejado en la lista de tareas a largo plazo, cosas para las que, según ella, nunca teníamos tiempo. Al mediodía, había vuelto a pintar el baño de invitados, arreglado el grifo que goteaba en la cocina y organizado las fotos familiares dispersas en álbumes. Alrededor de la 1 p.m., mi teléfono estalló con su voz de pánico. Hay una emergencia en el proyecto Cumbres. El inspector rechazó la cimentación por un problema con el armado de las varillas. Los camiones de concreto ya están aquí, la cuadrilla está de brazos cruzados sin hacer nada, y todo el mundo me mira a mí esperando respuestas. Podía oír el caos de fondo, hombres gritando, motores en marcha, su voz casi quebrada por el estrés. Ponme a Ricardo al teléfono, dije con calma. Después de una breve conversación con él, supe que el inspector había encontrado problemas legítimos, algo que me ocurría ocasionalmente incluso a mí. La diferencia era que yo sabía cómo manejar estas situaciones. Déjame hablar con ella de nuevo, pedí. Cuando volvió a la línea, pude notar que estaba al borde de las lágrimas.
Esto es un error de 180,000 pesos. El cliente está furioso. Tu cuadrilla me mira como si fuera una inútil. No puedo con esto. ¿Estás diciendo que quieres terminar nuestro experimento? Pregunté, sereno. Sí. Prácticamente gritó. Esto es imposible. Cometí un error al pensar que podía ponerme en tu lugar. Tú ganas, ¿vale? Ahora, por favor, ayúdame a arreglar este desastre. Hice una pausa deliberada, dejando que el momento calara. En realidad, nuestro acuerdo era de 7 días, pasara lo que pasara. Esa fue tu condición, ¿recuerdas? Echarse atrás en el segundo día significaría admitir que no puedes manejar lo que yo gestiono todos los días sin quejarme. La línea se quedó en silencio, excepto por su respiración temblorosa. Bien, continué. Te ayudaré a salvar esta situación. Ponme en altavoz con el inspector y Ricardo. 20 minutos y una discusión técnica más tarde, los había guiado hacia una solución que cumpliría los requisitos del reglamento sin desechar todo el colado. Costaría más y retrasaría el proyecto, pero no de forma catastrófica. Cuando volvió a llamar esa noche para decir que finalmente se iba de la obra, su voz estaba hueca por el agotamiento. Estaré en casa en 30 minutos. Por favor, dime que la cena no requiere ningún esfuerzo por mi parte. Todo está listo, le aseguré. Y como tuve tiempo extra, también instalé esas repisas flotantes en el despacho que querías desde el año pasado, actualicé nuestras pólizas de seguro para ahorrarnos 3,500 pesos al mes y programé la impermeabilización del techo que llevas posponiendo desde las últimas lluvias. Cuando finalmente entró por la puerta 2 horas más tarde, el tráfico en Monterrey la había retrasado aún más. Parecía una persona diferente a la mujer segura de sí misma que había propuesto este experimento 48 horas antes. Dejó caer su casco al suelo y se desplomó en el sofá. No puedo aguantar 5 días más de esto, susurró, con la voz quebrada. Por favor, te lo ruego, acabemos con esto ya. Me senté a su lado, manteniendo la compostura. El segundo día siempre iba a ser el más difícil, dije con calma, pero terminar ahora significa que nunca entenderás del todo lo que yo manejo por nuestra familia. Me miró con lágrimas sinceras en los ojos. Entiendo lo suficiente. Tu trabajo es imposible. No sé cómo lo haces día tras día. Sonreí ligeramente. No es imposible. Simplemente es exigente, y lo hago porque es lo que se necesita para construir la vida que tenemos. Tras un largo silencio, ofrecí un compromiso. ¿Qué tal esto? No tienes que volver a la obra, pero hay otros aspectos de mis responsabilidades que aún no has experimentado. Continuamos el experimento, pero con modificaciones. El alivio inundó su rostro, seguido inmediatamente por la sospecha. ¿Qué tipo de modificaciones? Mañana, te encargarás de nuestras finanzas, de las llamadas de mantenimiento de la casa y de la reunión con nuestro agente de seguros. Yo continuaré con las tareas domésticas. Dudó, claramente dividida entre su orgullo y su desesperada necesidad de escapar de otro día como el de hoy. De acuerdo, accedió finalmente, pero nada de obras. Mientras se arrastraba hacia la ducha, me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. La obra había sido la parte más visible de mis responsabilidades, pero no era ni la mitad de lo que gestionaba. La siguiente fase de su educación estaba a punto de comenzar, una en la que descubriría cuánto trabajo invisible hacía yo para mantener nuestras vidas funcionando sin problemas. El segundo día había quebrado su confianza. El tercer día le abriría los ojos a un tipo de carga completamente diferente. El tercer día de nuestro experimento amaneció con un ambiente distinto. El no tener que ir a la obra significaba que no había alarma a las 5 a.m., pero me aseguré de que su día no fuera menos revelador. Cuando finalmente salió del dormitorio a las 7:30, con un aspecto marginalmente más descansado pero todavía receloso, le tenía preparado un café y un portafolio de cuero sobre la mesa de la cocina. ¿Qué es eso?, preguntó, mirando el portafolio con desconfianza. Tu agenda para hoy, respondí, deslizándoselo hacia ella. Nuestra revisión financiera trimestral, 3 citas de mantenimiento que necesitan supervisión y una reunión con nuestro agente de seguros sobre las renovaciones de las pólizas. Abrió el portafolio con cautela y sus ojos se abrieron de par en par ante la pila de hojas de cálculo, estados de cuenta y horarios que había dentro.
Primero empecé, tendrás que conciliar nuestras cuentas. He marcado algunos cargos raros en tu tarjeta de crédito que necesitan aclaración. Luego, transfiere fondos para cubrir el pago del predial que vence mañana. Son 85,000 pesos, por cierto. Después de eso, tendrás que llamar por la garantía del boiler. Vuelve a hacer ese ruido de golpeteo. Su café permaneció intacto mientras hojeaba los papeles con creciente alarma. ¿Por qué hay tantos estados de cuenta de inversiones? ¿Y qué es esto sobre una decisión de la línea de crédito hipotecario? Esa es nuestra sección de planificación para el retiro, expliqué con calma. Tenemos que decidir si aumentamos nuestras aportaciones a la Afore o usamos ese dinero para pagar la hipoteca. El diferencial de tasas de interés lo complica. Llevo semanas analizándolo. Me miró, con genuina confusión en sus ojos. ¿Has estado haciendo todo esto? ¿Cuándo? Por las noches, los fines de semana, durante la hora de la comida me encogí de hombros. Alguien tiene que gestionar nuestro futuro financiero. Las primeras grietas de verdadero respeto aparecieron en su expresión. Esto no era trabajo físico que pudiera desechar como simple trabajo duro. Era una toma de decisiones compleja y consecuente que afectaba directamente a nuestras vidas y a nuestro futuro. Hay una cosa más, añadí, sacando otra carpeta de mi bolso. Estas son las facturas médicas impagadas de la hospitalización de tu madre el año pasado. El seguro de gastos médicos mayores denegó algunas reclamaciones, pero las he estado impugnando. Hay una audiencia de apelación por teléfono a las 2 p.m. Se llevó la mano a la boca. ¿Las facturas de mi madre? Pensé que eso se había resuelto hace meses. Lo estarían si hubiéramos pagado los 250,000 pesos de nuestro bolsillo. En lugar de eso, he estado peleando con la aseguradora y haciendo pagos mínimos para evitar que nos manden a buró de crédito. ¿250,000 pesos? Repitió, incrédula. ¿Por qué no me lo dijiste? Le dirigí una mirada mesurada. Lo intenté. 3 veces. Cada vez, dijiste que estabas demasiado estresada para discutirlo y me pediste que yo me encargara. Y así lo hice. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. Quizás por primera vez, estaba viendo la carga mental invisible que yo llevaba, no solo tareas físicas o responsabilidades laborales, sino el peso constante y agotador de la gestión financiera, la planificación y la resolución de problemas que impedían que nuestras vidas se desmoronaran. Tengo que preparar el desayuno, dije, levantándome. El plomero estará aquí a las 9 para ver la fuga de la regadera de arriba. Asegúrate de que te dé una cotización real, no una estimación. La última vez, intentó añadir 5,500 pesos en complicaciones inesperadas. Mientras preparaba un desayuno sencillo, pude ver cómo se sentía cada vez más abrumada por el contenido del portafolio. Cuando sonó su teléfono, dio un respingo. Es el banco, dijo después de mirar la pantalla. Será por la transferencia para el anticipo del contratista. Necesitan confirmación verbal para montos superiores a 90,000 pesos. Las siguientes 4 horas fueron un curso intensivo de gestión financiera. Me quedé cerca, completando tareas domésticas de manera casual mientras ella navegaba entre llamada y llamada, decisión tras decisión. Cuando llegó el plomero, la observé luchar por entender el problema técnico con nuestro regulador de presión de agua, algo que yo había investigado a fondo antes de programar la cita. Simplemente autorice el trabajo, la oí decir desesperadamente al plomero. Lo que sea que haya que hacer. Cuando se fue, me acerqué a ella en la mesa de la cocina, donde estaba sentada rodeada de papeles y notas adhesivas. ¿Te dio una cotización cerrada?, pregunté. No admitió. Dijo que no podía saber el costo total hasta que abriera el muro. Asentí a sabiendas. Así es como se dejan margen para inflar los precios. Nunca autorizo un trabajo sin un precio máximo por escrito. Parecía desinflada. Entonces, ¿acabo de cometer un error? Un error de 22,000 pesos, potencialmente. Pero es una experiencia de aprendizaje. La tarde no trajo alivio mientras se ocupaba de la llamada de apelación del seguro,
que requería un conocimiento detallado de los códigos médicos y las exclusiones de la póliza, información que yo había pasado horas investigando y organizando en preparación. A las 4 p.m., cuando nuestro agente de seguros llegó para la revisión de la póliza, estaba completamente abrumada. La observé asentir sin comprender mientras él discutía los límites de cobertura y las opciones de primas. Cuando le pidió que tomara decisiones sobre los cambios de cobertura, me miró con impotencia. Normalmente me encargo yo de esto, le expliqué a la gente. Está aprendiendo. Después de que se fuera, cerró el portafolio y lo apartó como si fuera radiactivo. ¿Cómo llevas la cuenta de todo esto?, preguntó en voz baja. Es interminable. Cada decisión parece que podría ser un error costoso. Esa es la realidad de llevar una casa, repliqué. No se trata solo de quien lava los trastes o saca la basura. Se trata de quien lleva la carga mental de evitar que todo se desmorone. Permaneció en silencio durante un largo momento, mirando la mesa. ¿Sabes qué es extraordinario?, continué. Yo me encargo de todo esto, además de un trabajo de más de jornada completa, y aún así me las arreglo para arreglar cosas por la casa. Y, sin embargo, todavía se me hacía sentir que no estaba haciendo lo suficiente. La verdad de esta afirmación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Hacía 3 días, confiaba en su evaluación de que nuestras contribuciones eran desiguales, y que yo salía ganando. Ahora, esa certeza se estaba desmoronando. Queda un último asunto para hoy, dije, cogiendo un sobre de mi escritorio. Esta es la cotización para reemplazar el sistema de clima central. Son 205,000 pesos. Tenemos que decidir si reparamos la unidad existente de nuevo por 38,000 pesos o invertimos en la nueva. Se quedó mirando las cifras, la magnitud de estas decisiones finalmente calando en ella. ¿Cómo haces esto todos los días?, preguntó, con la voz apenas un susurro. ¿Cómo llevas todo este peso y nunca te quiebras? La miré fijamente. Porque a eso me comprometí. Eso es lo que requiere construir una vida. No quejas, no llevar la cuenta, solo dar la cara y hacer lo que hay que hacer. Por primera vez en nuestro experimento, vi un arrepentimiento genuino en sus ojos, no solo agotamiento o frustración, sino un reconocimiento naciente de cuán profundamente había infravalorado mi contribución a nuestra vida en común. La decisión del clima puede esperar a mañana, dije, recogiendo los papeles. Creo que has aprendido suficiente por hoy. Mientras me giraba para empezar a preparar la cena, ella extendió la mano y me cogió la mía. No tenía ni idea, dijo simplemente. De verdad, no tenía ni idea. Asentí, sin aceptar ni rechazar su disculpa implícita. Solo estábamos a mitad de nuestro experimento, y mañana traería otra dimensión de entendimiento, las obligaciones sociales, otro ámbito donde su percepción de nuestros roles no podría haber estado más equivocada. Para el 5.º día de nuestro experimento, la fatiga física y mental le estaba pasando factura claramente. La mujer segura de sí misma que había propuesto este ejercicio iluminador no se encontraba por ninguna parte. En su lugar, había alguien que se movía con cautela por nuestra casa, mirando mis listas de tareas con creciente aprensión. Habíamos superado la mitad del camino, y yo había guardado estratégicamente uno de los aspectos más reveladores de nuestra inversión de roles para hoy, las obligaciones sociales. Era hora de abordar el trabajo emocional invisible que ella siempre había insistido en que recaía injustamente sobre sus hombros. Durante el desayuno, mencioné casualmente: esta noche tenemos a cenar a mis colegas. Su tenedor cayó con estrépito contra el plato. ¿Qué? ¿Esta noche? Nunca lo mencionaste. En realidad, lleva 3 semanas en nuestro calendario compartido, repliqué con calma. 6 personas, llegan a las 7. Según nuestro experimento, tú te encargarás de todos los aspectos que yo normalmente gestiono durante estas reuniones. ¿Qué partes son esas?, preguntó con cautela. Bueno, en circunstancias normales, tú te encargas de la comida y las bebidas mientras yo gestiono la red de contactos, la dinámica de la conversación, las relaciones profesionales y me aseguro de que los intereses profesionales de todos se promuevan a través de interacciones estratégicas. Tomé un sorbo de café. Pero esta noche, cambiamos. Yo haré la comida, tú te encargarás de la dinámica profesional.
El color desapareció de su rostro. Eso no es justo. Sabes que no entiendo tus relaciones laborales. Exactamente mi punto, asentí. Todo este tiempo, has considerado las reuniones sociales como una simple preparación de comida y limpieza. Nunca has reconocido las complejas maniobras profesionales que yo manejaba durante estas simples cenas. Empezó a protestar, pero se detuvo, con las reglas de nuestro experimento suspendidas en el aire entre nosotros. Después de un momento, enderezó los hombros. Bien. ¿Qué necesito hacer exactamente? Deslicé una carpeta sobre la mesa. Aquí tienes los antecedentes de cada invitado, sus proyectos actuales, aspiraciones profesionales y posibles conflictos con otros asistentes. Las notas en rojo indican temas sensibles que hay que evitar. Hojeó las páginas de información detallada, con los ojos cada vez más abiertos. ¿Preparas tantos antecedentes para una cena? Siempre confirmé. No son solo reuniones sociales, son oportunidades de gestión de carrera. La financiación de mi proyecto para el próximo trimestre depende en gran medida de la impresión que demos esta noche. Este fue quizás el momento más revelador de nuestro experimento hasta ahora, la constatación de que incluso nuestra vida social, que ella siempre había considerado su dominio, estaba cuidadosamente orquestada por mí de maneras que nunca se había molestado en notar. Presta especial atención a las notas del director regional, añadí. Me está considerando para el proyecto de expansión, pero evaluará si entiendo el panorama político antes de tomar su decisión. Por la tarde, yo preparaba tranquilamente una comida elaborada mientras ella paseaba por la casa, revisando frenéticamente mis notas y practicando temas de conversación. Cuando le sugerí que se cambiara a algo más profesional para la noche, desapareció en nuestro dormitorio durante casi una hora. Exactamente a las 7 p.m., llegaron nuestros primeros invitados. Los recibí calurosamente, les cogí los abrigos y los guié al salón, donde ella esperaba rígidamente, agarrando una copa de vino como si fuera un salvavidas. Lo que se desarrolló durante las siguientes 3 horas fue fascinante y reivindicativo de ver. Mientras yo servía sin esfuerzo un plato tras otro de comida perfectamente sincronizada, ella luchaba por navegar las complejas dinámicas interpersonales de mi círculo profesional. Observé cómo intentaba implementar mis estrategias, redirigiendo conversaciones lejos de temas controvertidos, destacando los logros de los actores clave y mediando entre personalidades en competencia. El punto de quiebre llegó durante el postre. El director regional mencionó casualmente un cambio de política controvertido que dividía la dirección de la empresa. Todos los ojos se volvieron hacia ella, esperando la respuesta diplomática que yo normalmente habría dado, la que reconocería todas las perspectivas mientras reforzaba sutilmente la posición que beneficiaría a nuestro equipo. En cambio, se quedó helada. No. No estoy segura de tener una opinión firme sobre ese tema en particular, tartamudeó, una respuesta que no satisfizo a nadie y potencialmente alienó a todos. Vi cómo las cejas del director regional se arqueaban ligeramente, un pequeño gesto que reconocí como decepción. En ese momento, una cantidad significativa en posible financiación de proyectos probablemente se evaporó. Cuando nuestros invitados finalmente se marcharon alrededor de las 10:30 p.m., se desplomó en el sofá, emocionalmente agotada de una manera que el trabajo físico nunca podría inducir. ¿Cuántas de estas cenas organizas al mes? Preguntó en voz baja. 2 o 3, respondí mientras recogía las copas de vino, además de comidas de trabajo, eventos del sector y las posadas de la oficina donde se juegan dinámicas similares. Sacudió la cabeza lentamente. Siempre pensé que solo estabas socializando, divirtiéndote con colegas mientras yo hacía todo el trabajo entre bastidores. La comida y las bebidas son la parte fácil, dije, sentándome a su lado. Gestionar personalidades, proteger intereses profesionales, avanzar en las relaciones profesionales. Ese es el trabajo agotador. Y lo hago mientras recuerdo los nombres de los hijos de todos, las ocupaciones de sus cónyuges y qué temas podrían causar ofensa sin querer. He fallado esta noche, ¿verdad? Preguntó, sin mirarme a los ojos. Con el director regional, sí, admití. Ese proyecto habría significado un bono importante, pero habrá otras oportunidades. La forma casual en que reconocí el impacto financiero de su error social pareció golpearla más fuerte que cualquier crítica.
Durante años, había equiparado sus preparativos para las cenas con mi labor de relaciones profesionales, sin reconocer nunca las apuestas tan diferentes que había en juego. Pensaba que era yo quien llevaba la carga social en nuestra relación, dijo en voz baja, pero solo estaba viendo las tareas superficiales. ¿Eso ha sido cierto en todos los aspectos de este experimento, no es así? Observé. Has estado contando horas y tareas visibles mientras te perdías por completo la responsabilidad, la presión y las consecuencias que conllevan mis roles. Asintió lentamente, con una nueva humildad en su expresión. He sido injusta contigo durante años. No estuve de acuerdo ni en desacuerdo, dejando que el momento hablara por sí mismo. 5 días después de nuestro experimento, la transformación en su perspectiva era notable, de la indignación justiciera al remordimiento genuino. Mientras terminaba de limpiar la cocina, ella permaneció en el sofá, mirando pensativamente al vacío. Cuando finalmente me senté a su lado, se volvió hacia mí con lágrimas inesperadas en los ojos. ¿Cómo arreglamos esto?, preguntó simplemente. Aún no hemos terminado nuestro experimento, le recordé. Quedan 2 días más. Asintió, aceptando esto sin protestar, un marcado contraste con sus súplicas desesperadas para terminar el experimento solo unos días antes. ¿Qué toca mañana? Mañana, dije, discutiremos el futuro, tanto nuestro futuro juntos como mi trayectoria profesional que nunca has entendido del todo. Mientras nos dirigíamos a la cama, pude verla prepararse mentalmente para otra revelación más. Lo que no se daba cuenta era que mañana no se trataría solo de entender mi perspectiva, se trataría de redefinir nuestra relación por completo. La mañana del 6º día llegó con un ambiente diferente. La energía combativa que había caracterizado el comienzo de nuestro experimento se había disipado, reemplazada por algo más reflexivo. La encontré ya despierta a las 6 a.m., sentada en la mesa de la cocina con una taza de café, revisando los documentos financieros de principios de semana. Te has levantado temprano, observé, sirviéndome mi propio café. No podía dormir, admitió. No dejo de pensar en todo lo que he aprendido esta semana. En lugar de mi rutina matutina habitual, me senté frente a ella. El enfoque de hoy es diferente, expliqué. Se trata de entender la trayectoria a largo plazo que he estado construyendo, esa que a menudo has criticado como una priorización del trabajo sobre la familia. Hizo una mueca al oír sus propias palabras reflejadas, pero asintió para que continuara. Cogí mi laptop y abrí una presentación que había preparado hacía meses pero que nunca había compartido con ella. Este es el plan de carrera de 5 años que he estado desarrollando. ¿El puesto de director regional que mencioné ayer? Ese es el segundo paso en esta progresión. Se inclinó hacia adelante mientras le mostraba las diapositivas, proyecciones detalladas de responsabilidades crecientes, estructuras de compensación y movimientos estratégicos de carrera para los que me había estado posicionando discretamente. La culminación era un puesto de liderazgo que casi duplicaría nuestros ingresos familiares en 4 años. ¿Por qué no he visto esto antes?, preguntó, genuinamente sorprendida. Intenté discutirlo 2 veces el año pasado, repliqué serenamente. Ambas veces, dijiste que las conversaciones de trabajo eran estresantes y cambiaste de tema. Tuvo la decencia de parecer avergonzada. No tenía ni idea de que estabas planeando a este nivel. Ese es el punto, dije. Veías mi carrera como una serie de obligaciones que me alejaban de casa. En realidad, es un camino cuidadosamente construido hacia el futuro que hemos hablado de querer: seguridad financiera, jubilación anticipada, colegiaturas universitarias completamente cubiertas. Hice clic en la última diapositiva, que mostraba los resultados financieros proyectados del éxito del plan. Sus ojos se abrieron de par en par ante las cifras. Esto es por lo que he estado trabajando todas esas noches y fines de semana, expliqué, no solo para cumplir con las obligaciones actuales, sino para construir algo sustancial para nuestro futuro. Permaneció en silencio durante un largo momento, asimilando la escala de la planificación en la que yo había estado inmerso sin su conocimiento ni aprecio. Hay más, continué, abriendo otro archivo. Estas son las 3 propiedades de inversión que he estado investigando. Una vez que alcance el nivel de director, tendremos el capital para comprar la primera. En 10 años, solo los ingresos por rentas podrían cubrir nuestra hipoteca. A medida que avanzaba la mañana, la guié a través de capa tras capa de mi pensamiento a largo plazo,
proyecciones de la Afore, asignaciones de activos, estrategias de optimización fiscal ante el SAT. No eran solo conceptos financieros abstractos, sino planes concretos que había estado desarrollando e implementando mientras ella permanecía ajena. Todo este tiempo, dijo finalmente, pensé que solo estabas centrado en el día a día. No tenía ni idea de que estabas diseñando todo nuestro futuro. ¿Por qué nunca preguntaste?, repliqué simplemente. Veías las horas que dedicaba, pero no su propósito. Alrededor del mediodía, sugerí que fuéramos a dar una vuelta en coche. Sin explicar nuestro destino, conduje hasta una colonia de lujo al otro lado de la ciudad y aparqué frente a una casa impresionante con un discreto letrero de "Se vende". ¿Qué hacemos aquí?, preguntó mientras subíamos por el camino de entrada. Esta es la casa por la que he estado trabajando, dije. 3 años más ejecutando mi plan de carrera y podremos comprar una casa así, en San Pedro Garza García, cómodamente. Su expresión cambió mientras miraba a través de las ventanas los techos altos, la cocina de revista y la alberca del patio trasero, todas características que había mencionado querer en nuestra casa algún día. Esto no es solo una fantasía, expliqué. Esto es matemáticamente alcanzable si continúo en mi trayectoria actual. Cada noche hasta tarde en la oficina, cada visita a la obra el fin de semana, cada evento para establecer contactos nos ha estado acercando a este objetivo concreto. Mientras volvíamos a casa en un silencio reflexivo, pude verla recalibrar toda su comprensión de nuestro matrimonio y mi papel en él. Lo que había percibido como mi adicción al trabajo era en realidad un avance deliberado y estratégico hacia nuestros sueños compartidos, sueños que no se había dado cuenta de que se estaban persiguiendo activamente en lugar de simplemente discutirse. De vuelta en casa, preparé un almuerzo sencillo mientras ella permanecía inusualmente callada. Cuando finalmente nos sentamos a comer, me miró con nuevos ojos. He estado equivocada en casi todo, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Lo consideré antes de responder. Has estado viendo solo la superficie de nuestras vidas, las tareas visibles, las horas registradas, los puntos de fricción inmediatos. Te perdiste la arquitectura que había debajo de todo. ¿Por qué no me hiciste entender esto antes? Lo intenté, repliqué honestamente, pero no estabas lista para escuchar. Tenías una narrativa sobre nuestras contribuciones y roles que no estabas dispuesta a cuestionar. Asintió lentamente, aceptando esta difícil verdad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Después de mañana, cuando termine nuestro experimento. Este era el momento que había estado construyendo estratégicamente durante toda la semana, la conversación que redefiniría nuestra relación en el futuro. Las cosas no pueden volver a ser como antes, dije con firmeza. Este experimento no se trataba solo de demostrar un punto, se trataba de crear una base para el cambio. ¿Qué tipo de cambio?, preguntó, con un matiz de aprensión en su voz. Primero, reconocimiento. Necesito un reconocimiento explícito del valor que aporto a nuestra relación, no solo financieramente, sino de todas las formas que has experimentado esta semana. Asintió sin dudarlo. Absolutamente. Segundo, participación. No igualdad en todas las tareas, sino conciencia y aprecio por lo que cada responsabilidad conlleva. No más menospreciar mis obligaciones laborales o decisiones financieras como menos importantes que los calendarios sociales o la estética del hogar. De nuevo, aceptó sin reparos. Finalmente, ser socios. Socios de verdad. Eso significa que cuando presente oportunidades de carrera o estrategias financieras, te involucres de manera significativa. Significa entender que cuando trabajo hasta tarde, no estoy evitando el tiempo en familia, estoy invirtiendo en nuestro futuro. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía, el primer gesto genuinamente cálido que había iniciado en toda la semana. Ahora lo entiendo, dijo, su voz con un nuevo respeto que no había oído en años. Y yo también quiero que seamos socios. Simplemente no me di cuenta de todo lo que no estaba viendo. Esa noche, en lugar de actividades separadas, nos sentamos juntos a revisar el presupuesto familiar real, las cuentas de inversión y las proyecciones de carrera, teniendo la primera discusión financiera verdaderamente colaborativa de nuestro matrimonio. Hizo preguntas perspicaces y ofreció perspectivas que yo no había considerado, demostrando que podía ser la compañera que necesitaba cuando se involucraba adecuadamente. Mientras nos preparábamos para dormir en la víspera de nuestro último día de experimento, había un cambio palpable en la dinámica entre nosotros.
El equilibrio de poder se había reajustado fundamentalmente, no a través de discusiones o ultimátums, sino a través de la comprensión experiencial. Un día más comentó mientras apagábamos las luces. El más importante, repliqué. Mañana no se trata de roles o tareas. Se trata de establecer nuestra nueva normalidad. En la oscuridad, me permití un momento de satisfacción. Este experimento, que ella había iniciado como una forma de demostrar su punto sobre los roles de género y el trabajo doméstico, se había convertido en el catalizador de la recalibración más profunda de nuestra relación desde el día de nuestra boda. El séptimo día no solo concluiría nuestro experimento, comenzaría nuestro futuro. Un futuro donde mis contribuciones finalmente fueran valoradas, mi perspectiva respetada y mi liderazgo reconocido, no exigiendo estas cosas, sino creando estratégicamente una situación en la que ella pudiera descubrir su necesidad por sí misma. A veces, la forma más efectiva de cambiar una relación no es a través del conflicto, sino de la revelación, y durante los últimos 6 días, las revelaciones habían sido transformadoras. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.